¿no? Entonces, a ver, chicos, vamos a hablar un poquito acerca de la configuración interna del tallo, ¿no? El tallo, como vimos, es un componente importante ¿de qué? Del encéfalo, ¿verdad? El encéfalo propiamente está conformado por tres estructuras, ¿cierto? ¿Cuáles son? Bulbo, El tallo, no el bulbo, es el tallo encefálico, muy bien. Después, el cerebro y el cerebelo, que son los tres componentes de lo que llamamos como encéfalo, ¿cierto? Pues ya vimos que el tallo constituye un órgano vital dentro de estos porque es prácticamente una vía encrucijada donde se encuentran varias funciones, ¿cierto? A ver, quiero preguntar justo en base a la clase que el doctor Carlos y el doctor Dante adelantaron un poquito. ¿Qué es lo que ustedes entienden cuando hablamos de la vía piramidal? Son vías deferencias motoras. Ya, muy bien. En palabras sencillas, es la vía motora, ¿verdad? Y si hablamos de extrapiramidal, ¿qué entienden ustedes? vías sensitivas, ¿Sensitivas? ¿Sí? ¿Propiocepción? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien ha leído diferente? Sí, me confundí un poco. Ya, muy bien. Ahí hay algunas dudas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del sistema extrapiramidal, en realidad, ¿qué cosa? Es el regulador de la vía piramidal, ¿ya? ¿Qué significa? Miren, por ejemplo, hablemos a grosso modo nada más. Si digamos, el cerebro dice al bíceps, contráete, ¿el bíceps sabrá cuándo detenerse? No, porque va a obedecer una orden directa, o sea, se contrae por completo. O sea, ¿qué movimientos generaría? Movimientos bruscos, o sea, contundentes. Esos son los movimientos que genera la vía piramidal. Porque lo único que hace es generar un impulso motor que hace que se efectúe movimiento, ¿no? El bíceps se contrae en su totalidad, ¿cierto? Y si le dice al tríceps contraete, se extenderá en totalidad, ¿entiende? Entonces no habría un punto intermedio si hablamos solamente de vía piramidal. Pero ¿quién permite que tengas esos movimientos regulados, finos, que te permitan incluso tomar un lapicero, escribir, hacer que esos músculos entren en sinergia y no sean movimientos bruscos? El sistema extrapiramidal, para eso existe. Ya entiéndanlo de esa manera. El piramidal te dice muévete, pero el extrapiramidal te dice hazlo bien, ¿no? Hazlo delicado, hazlo finamente. Eso más o menos entiéndanlo de esa manera. ¿Ya? Entonces, cuando vamos a hablar acerca del bulbo, es un sitio, o bueno, en este caso el tallo en general, es un sitio donde vamos a ver esas encrucijadas, tanto vías aferentes, vías eferentes, como la motora piramidal y la motora extrapiramidal. Ambos van a encontrarse en este punto. Entonces, acá, para poder somatizar o para poder distribuir esas funciones, esas fibras, hacemos una clasificación del tallo en general en tres porciones. Aparte la clasificación anatómica que es mesencéfalo, puente y bulbo, hacemos una clasificación en relación a la configuración interna. ¿Cuáles son las tres partes? Lean acá, miren. La parte más ventral o anterior, ¿cómo le vamos a llamar? El rosado. porción basal, Porción basal. La porción intermedia, donde está el amarillo, ¿qué es? Tegumento. Tegmento. Y la porción más posterior o dorsal, ¿qué sería? Plano. Techo o tectum. Ya, en general es eso. Sabemos que, miren, el tectum, para poder nosotros diferenciarlo, tenemos que reconocer que acá lo que nos separa del tegmentum, ¿qué es? La vía de circulación del líquido Cefalorraquídeo. Y en este caso, en la porción superior, ¿qué vamos a ver? Acá, ¿qué se encuentra? ¿Qué es esto? Acueducto mesencefálico o de Silvio, recién el epónimo es de Silvio, pero el nombre correcto es acueducto mesencefálico, ¿ya? De Silvio, ahí podrán decir. Siguiente, el acueducto mesencefálico, ¿qué hace? Desciende y al nivel de la protuberancia del bulbo, ¿qué hace? Se dilata, se abre, ¿verdad? Y esa dilatación, ¿cómo se llama? Cuarto ventrículo. Muy bien. Posteriormente, ¿con quién se continúa para abajo? Con el Con el tubo. conducto Mm. ependimarios, el famoso epéndimo, ¿verdad? Epéndimo. Muy bien, entonces es parte de la circulación del LCR. Entonces, esto es lo que me delimita para atrás lo que es el famoso tectum o techo. Lo que está por delante es el tegmentum, y mucho más delante, la porción basal. Y eso se puede ver, digamos, en un corte transversal. Allí vamos a ver que, miren, por ejemplo, a nivel mesencefálico, ¿quién me separa lo que es la porción basal del tegmentum? ¿Quién me separa? La sustancia El negra. La conducto. sustancia negra, que es esto de acá. Y dígase de paso, tiene dos partes. ¿Cuáles son las dos partes de la sustancia negra? Compacta y reticular. Claro, miren, la anterior o ventral y más difusa, reticular. La más posterior y más engrosada, más compacta en este caso, por eso su nombre ahí, sustancia compacta, es la porción dorsal. ¿De quién? De la sustancia negra. Y dígase de paso, estas dos tienen funciones importantes. ¿Qué funciones tienen cada una de ellas? Una es
es Producción de dopamina dopamina. y la otra es regular. Ya, muy bien. En general, la sustancia negra, su principal función es producir Dopamina. dopamina. Sin embargo, la parte reticulada tiene una función adicional. ¿Cuál es? Era reguladora, no me acuerdo. Ya, mira, buena pregunta, ¿no? Puede ser palestra. Entonces, ¿qué van a hacer? Revisar el libro, ¿ya? El libro van a revisar. Ya les estoy dando una pista. Tienen que leer, chicos, tienen que leer. Miren, Modulación de movimientos voluntarios. ya, muy bien. Tienen que leer, chicos, ya tienen que leer la función en específica de estos dos compartimentos del núcleo, conocido como sustancia Negra. Esa sustancia negra es parte de los núcleos basales, conocidos así, ¿ya? ¿Qué es la sustancia negra entonces en este caso? Es un conglomerado de somas, por lo tanto pertenece a lo que llamamos sustancia gris, ¿no? Es un conglomerado adicional conocido como sustancia negra, ¿ya? Esto de acá, chicos, es un núcleo importante. Si les digo que está involucrado bien con la dopamina y con GABA más que produce incluso, ¿qué creen que va a hacer? ¿Qué función tendrá? Regular el sistema. ¿Regular o producir movimiento será? ¿Produce Producir movimientos? movimiento. ¿Todos de acuerdo? No. Regular. Regula el movimiento, lo que les decía. ¿Quién se encarga de producir movimiento? La vía piramidal. Piramidal. Ese es el único encargado de producir movimiento. Pero ¿quién regula? La vía extrapiramidal. extrapiramidal. Y la extrapiramidal no es solamente una estructura, son varios. Y entre ellos destacan ¿qué cosa? Los núcleos basales. Y como les iba diciendo, la sustancia negra que es parte de los núcleos basales. Son muchos, son varios. Uno de ellos es la sustancia negra. Es uno de los componentes del sistema extrapiramidal. ¿Entienden a dónde voy, verdad? Entonces, esto de acá, la sustancia negra, cuando se lesiona en el Parkinson, no es que no tengan movimiento, tienen, pero ¿cómo son sus movimientos? Torpes, ¿verdad? Comienza un temblor, no pueden coger de estructuras, comienzan a, incluso su caminata es mucho más festinante, ¿no? Como que quieren caerse. No es que no tengan movimiento, tienen movimiento, pero el movimiento es torpe, ¿se dan cuenta? Allí es un déficit, por ejemplo, el sistema extrapiramidal. ¿Se dan cuenta más o menos la lógica? Es lo que tienen que ustedes llevar. Ahora, miren, otro. ¿Qué es esto de acá, estos ojos que se ve acá en este mesencéfalo? Núcleo rojo. Núcleo rojo, ¿verdad? ¿Y esto en qué parte estamos? En el tegmento. Como se dan cuenta, la porción basal es generalmente una vía llena de sustancia blanca. O sea, solamente es una porción donde hay más que todo fibras de transición, ¿ya? Pero en cambio el tegmento, ¿qué encontramos? Núcleos y también vías, ¿no? Entonces el tegmento, por lo tanto, cumple un rol mucho más funcional hablando de sustancia gris, ¿no? Ahí se agrupa la sustancia gris del tallo encefálico. Más o menos para que lo tengan claro, ¿ya? Y la parte del tectum, obviamente tiene núcleos. Lo malo, como vimos en la imagen previa acá, el tectum se disocia, a nivel del puente desaparece el tectum. ¿Por qué? Porque pasa a ser el techo del cuarto ventrículo, que va a estar luego compuesto por el cerebelo, ¿no? Por el cerebelo. Entonces acá en la protuberancia no hay tectum. En el bulbo sí hay tectum. Y a nivel mesencefálico sí hay tectum. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esos dos lugares encontramos tectum. Entonces es importante que vayan entendiendo. Pues miren. Entonces Sí. el corte anterior sería a nivel del colículo superior, ¿no? Sí, eso justo vamos a ver ahorita. Ya vamos a diferenciar los cólicos. Siguiente, chicos, miren, acá justo estoy presentándoles la vía donde transcurren justamente vías importantes que son descendentes. En este caso, ¿cuál es? Miren, la córtico-espinal, conocida también como el tracto córtico-espinal, conocido como ¿Piramidal? ¿Cómo? Piramidal. Bulbo espinal, no. Piramidal. Todos en coro. Piramidal. Piramidal, chicos. Todos en coro deben decir. Mire, hace rato. Ya soy la tercera pregunta que creo que le están haciendo vía piramidal. Ya se enseñan los doctores, ¿no? Vía piramidal, su nombre técnico en la anatomía es la vía córtico-espinal. Esa es la más importante. Pero no es la única. ¿Cuál es el otro componente de la vía piramidal? Córtico La córtico-nuclear, que también llamado en el AFIF, creo que le dicen córtico-pulvar, ¿no? Hay literaturas que le dicen córtico-pulvar, es correcto. Pero yo creo que lo mejor sería decir córtico-nuclear. Porque ¿qué ustedes entienden la córtico-nuclear? ¿Qué tienen, chicos? Nucleares. Miren, vamos a ver acá, es la misma imagen que les han enseñado, vean. Miren, la vía córtico-espinal, ¿dónde nace? Corteza. ¿Dónde? Corteza. Está en la corteza. ¿Pero qué corteza? La área motora. ¿Dónde se encuentra esa área motora? Pre-Rolandi. Ya, muy bien. Acá está, miren, lean. Giro precentral. Precentral, ese es su nombre correcto. Ya, giro precentral, que es el área motora, principalmente área 4.
Pero adicionalmente puede ir al área 8, Área 3. incluso de la corteza parietal, pueden ir informaciones, pero el principal es el giro presintra. Desde allí es donde justamente esas fibras descienden formando esta corona. Miren, ven cómo irradia como si fuese el sol. Es lo que llamamos la famosa corona radial. Esa corona radial se va conglomerando en un solo ramo, se va adelgazando. ¿Cómo se llama eso después? Se llama la famosa cápsula interna que vamos a ver en cerebro. Ya en cerebro se va a ver esto de acá. Una vez que atraviesa la cápsula interna, ¿llega a dónde? Al tallo, que es lo que nos interesa ahora. ¿Pero en dónde está discurriendo? ¿En todo el tallo? No. ¿O en qué parte? La base. En la ¿Dónde? porción Completa el nombre basal. correcto que hemos hablado. ¿Cuál sería? ¿Dónde está discurriendo? La porción Porción basal. basal. Porción basal. Ese es el nombre correcto. Porción basal. Miren cómo discurre estas fibras por la porción basal del mesencéfalo, del puente y del bulbo. En las tres divisiones del tallo está en su porción basal. ¿Quién? La vía piramidal, que es la conocida como córtico, porque nace en la corteza y termina en la médula espinal. Córtico espinal, ¿no? Ese fascículo córtico espinal es el que representa casi el 90% a más, ¿no?, de la constitución de la vía piramidal. Porque el otro pequeño restante, ¿a dónde va? A los núcleos. Miren, ¿a qué núcleos? Núcleos de de qué? los pares craneales. Pares craneales. Nervios craneales, muy bien. Pues los núcleos de los nervios craneales también, miren, los nervios craneales que hemos visto, el oculomotor, el facial, que son motores, ¿verdad? Esa función motora, ¿dónde creen que nace? En el En la tallo. tallo cortico espinal. No, está naciendo en la corteza. Nace la información a nivel de la corteza. Ahora entienden por qué el cerebro es tan vital. Porque allí están haciendo esa información. Si tu ojo se mueve es gracias a que el cerebro está ordenando eso. Pero obviamente un sitio importante de relevo, ¿dónde está? Los A nivel del núcleos. tallo. Porque ahí está su núcleo también, ¿no? Eso significa que la primera neurona de la función motora está en la corteza Cerebral. Desciende esa neurona, ¿por quién? Por el tracto córtico espinal, o córtico vulvar en este caso, o córtico nuclear también llamado, es lo mismo, y hace sinapsis, ¿dónde? En los núcleos. del tallo, en los núcleos de los pares craneales. Y una vez que hace sinapsis, ¿qué hace? Emerge por su nervio cráneo. Y el nervio finalmente, ¿dónde hará sinapsis? A nivel de su órgano efector. En este caso, por ejemplo, el músculo extraocular es un órgano efector, para que finalmente cumpla la función. ¿Se dan cuenta? Entonces, si se dan cuenta, una simple función como mover el ojo tiene un circuito que está comandado por el cerebro y regulado por el Tallo. tallo. ¿Entienden? Esa es la lógica. Entonces, si en alguna porción de su trayecto se lesionase estas vías, probablemente, ¿qué vas a tener? Parálisis. Secuelas, ¿no? Parálisis, disfunción orgánica. En este caso, dificultad para mover en algún sentido el ojo, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la función visual. ¿Entienden? Entonces, eso es importante que vayan asimilando, porque todos cumplen ese circuito, todos los núcleos motores obedecen a la vía piramidal. Entonces, por eso es que el fascículo más importante es el córtico espinal, porque se controla los movimientos apendiculares o de los músculos, del tronco y de las extremidades, pero en la cara también lo mismo, ¿no? Los núcleos motores de los nervios. Esto ahí se entiende, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la porción basal del mesencéfalo, por ejemplo, miren, las 3/5 partes intermedias, que es esto de acá, el anaranjado, están siendo ocupadas por estos dos fascículos, córtico nuclear y córtico espinal, que son la vía piramidal. Obviamente el córtico nuclear es mucho más pequeño, porque obviamente son pocos núcleos a comparación de todo lo que tiene que inervar en la médula espinal. ¿Se dan cuenta? Obviamente se proporciona la ley. Y los otros 2/3 están ocupados por quién? El medial, principalmente por algunos fascículos frontopontinos, por ejemplo, y el más externo, el temporopontino, ¿no? Son otras vías de transición. Entonces, hasta ahí está claro, más o menos lo entienden, ¿verdad? Sí. Pero ¿para qué me servirán estas vías? Miren, esas frontopontinas, por ejemplo. Frontopontinas se llaman así porque están naciendo en la corteza frontal, en el lóbulo frontal del cerebro, y van al puente. De ahí viene su nombre. Todo esto de acá es temporopontina igual, miren, nace en la corteza temporal y se van al puente. ¿Se entiende, verdad? ¿Cómo le llamarían en general a todas esas fibras que nacen en la corteza y se van al puente? Córtico. Pero esas córtico-pontinas no se quedan en el puente. ¿Qué hacen? Mira, acá está, nacen en la corteza, se van al puente, bien chévere, acá vienen al puente. ¿Pero qué pasa en el puente? Hacen sinapsis. ¿Y a dónde se van esas fibras? Cerebelo. Al cerebelo. ¿Cómo se llamaría ese trayecto?
Córtico, ponto, cerebeloso. Córtico, ponto, cerebroso. ¿Se dan cuenta? Ese es un circuito, por ejemplo, estamos hablando de otro circuito. Córtico, punto, cerebeloso, que está acá mismo. Córtico, punto, cerebeloso. Entonces todo tiene sentido, búsquenle el sentido nomás, no se complica por neuros. Algunos le ven en neuro, leen un término de, es un derrame cerebrales que se causa. Pero los únicos que se causan son ustedes, porque no es difícil. Nace la corteza, se va al puente y luego se va al cerebelo. Córtico, punto, cerebeloso. Las córtico-puntos cerebelosas también están en la porción basal, obviamente en el tercio medial y en el tercio externo, de lo que es la porción basal del mesencéfalo, y luego llega al puente. Y en el puente, ¿cómo se llama la porción basal? La configuración externa, ¿cómo le hemos dicho? Rodetes protuberanciales, o rodetes piramidales también llamados. Esta cosa que hemos visto en la configuración externa, esta pelota que se ve acá, es lo que llamamos como rodete protuberancial o rodete piramidal. ¿Por qué le llaman rodete piramidal? ¿Por qué? Ya estamos hablando ya un poquito de la vía piramidal. Porque por la porción basal está pasando la vía piramidal. ¿Y por qué se ensancha tanto? Porque adentro de la vía piramidal se está ensanchando. ¿Entienden? Y ahí obviamente la córtico nuclear se está desprendiendo para ir a los núcleos de los nervios craneales. Claro, núcleos motores de los nervios craneales. ¿Está claro? Más o menos van entendiendo la lógica. Ya. Pues miren, un dato importante que tienen que saber es que esa vía córtico-ponto, miren, una vez que llegan al puente, llegan a los núcleos pontinos y allí decusan hacia el lado contralateral. Significa que las fibras que nacen en el lóbulo, digamos, parietal, o en este caso en el hemisferio derecho, terminan en el lado izquierdo del cerebelo. Ya, es ojo, ojo. Es importante, miren, cómo hacen sinapsis. ¿Y para qué me sirve el cerebelo? ¿Qué es el cerebelo? ¿Para qué me sirve el cerebelo? Automatizar. La postura, ¿verdad? Sí, ¿no? Es justamente también un componente de la vía extrapiramidal. ¿Por qué? ¿Qué te ayuda? A regular movimientos. También regula la propulsión muy bien, pero también te ayuda a regular los movimientos finos. Por eso es que el cerebelo tiene muchas funciones, entre ellas como un extrapiramidal. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta córtico ponto cerebelosa, ¿qué va a hacer? Es parte del sistema extrapiramidal que te va a ayudar a regular los movimientos. ¿Ya? Para que lo vean. Cuando veamos cerebelo vamos a entender la profundidad, pero ahorita para que tengan una noción. Avanzaremos más rápido. Miren, en el tectum, en la porción del tectum del mesencéfalo, ¿qué vamos a encontrar? Pues que hemos visto en la clase previa. Colículo superior y colículo inferior, visión y audición, ¿verdad? Con sus brachium conjuntivales, que son justamente los brazos que van a unir ¿a quién? Hacia el tálamo, así, y encéfalo, ojo, ¿ah? Ya, ¿el puente tenía tectum o no tenía tectum? No tiene, porque se convierte en cuarto ventrículo. ¿Y el bulbo tiene tectum o no tiene tectum? Sí tiene. Sí tiene. ¿Quién constituye el tectum del bulbo? Las vías Acá están. grácil y Lea. Muy bien, muy bien. En realidad debería ser el tubérculo grácil y el tubérculo cuneiforme, en lo que vimos en la clase previa en configuración externa. Los tubérculos, que son dos pelotas que estamos viendo acá, ¿cierto? Pero dentro de los tubérculos, es en la parte profunda del tubérculo, que vamos a encontrar Los núcleos. Núcleo grácilis y núcleo cuneiforme. Cuneiforme. ¿Quién es medial? ¿Grácil o cuneiforme? Grácil. ¿Quién es lateral? Cuneiforme. Muy bien. ¿Y qué función tenía el grácil y cuneiforme? Propiocepción. Muy bien. Uno, propiocepción. ¿Consciente o inconsciente? Consciente. Consciente. Muy bien. Segundo. tacto epicrítico. Tacto. ¿Qué más? Vibración. ¿Qué más? Propiocepción, vibración, tacto epicrítico y tacto A leer así profundo. otra vez. ¿En la fiesta está? PTPP. Está ahí. Pues miren, chicos, ya estamos viendo prácticamente, miren, si se recuerdan cuando hemos hecho médula espinal, en el cordón posterior, ¿qué se encontraba? Cordón posterior del médula espinal, ¿qué se encontraba? Grácil y Fascículos, pero no núcleos, ¿sabes? Fascículo del grácil y Fascículo fascículo cuneiforme. cuneiforme. ¿Y dónde creen que terminan esos fascículos? A nivel de los núcleos que se encuentran en este punto. ¿Se dan cuenta? O sea, esa vía que está viniendo de justamente la propiocepción consciente en los cordones posteriores de la médula, hacen su primera sinapsis aquí. Aquí, ¿se dan cuenta? En los núcleos. Y una vez que hace sinapsis acá, ¿a dónde se va? Van a formar el Continúa, ¿a dónde? menisco. ¿A dónde va? A ver. Ya, muy bien. Muy bien. Eso, una regla más que les voy a indicar más o menos, para que vayan viendo.
Imagínense que la corteza cerebral es algo tan preciado que tenemos, que necesita un guardaespaldas. ¿Y quién es el guardaespaldas? El tálamo. El tálamo. Es como un antivirus, ¿no? Como tu computadora. Ahí tiene una gran capacidad de almacenamiento. Pero ¿qué necesitas para que tú puedas pasar tu información externa? Un antivirus, un filtro, ¿verdad? Porque imagínate ponerle un USB así, contaminado. ¿Qué va a pasar? Se va a infestar tu computadora, ¿verdad? Pues para eso necesitas un antivirus. Más o menos la lógica. El tálamo cumple esta función. ¿Qué hace el tálamo? Es el principal sitio de relevo de toda la función aferente. De toda. Excepto una. ¿Cuál es? ¿Quién es el único que no pasa por el tálamo? La función aferente que no pasa por el tálamo. Separorales. Uno que sabe del cerebelo. ¿Quién es? La vía olfatoria. La vía olfatoria no va al tálamo, esa va directa a la corteza, ¿ya? Porque es una proyección de lo que es el telencéfalo, neurológicamente hablando, por eso es que va directo a la corteza. Pero los demás, la vía óptica, la vía sensitiva, termoalgésica, proprioceptiva, etcétera, todas las demás vías aferentes pasan por el tálamo. Ojo, primer ratito. Para la siguiente clase que vemos de encéfalo, ¿no? Entonces, el tálamo, miren estos huevos que están acá, arriba, esos son los tálamos que tenemos, ¿ya? Entonces, estos tálamos tienen que recibir toda función aferente. Entonces, si esta es una función aferente que está yendo a la corteza, por eso su nombre consciente, propiocepción consciente, ¿qué va a hacer primero? Llegará al tálamo, allí se va a filtrar la información y ¿qué va a hacer el tálamo? Recién lo va a mandar la corteza. Y finalmente en la corteza, ¿qué va a pasar? Se va a interpretar la función aferente que está enviada. ¿Entienden? Ese es un circuito. Vamos a verlo después, un poquito, a ver. O si no, vamos a ver, hablando del tema, de una vez vamos a verlo acá. Rapidito nada más. Creo que es. Y esa es la famosa vía lemniscal medial, chicos. La vía lemniscal medial. ¿Por qué se llama así? Porque justo es la que empieza, miren, en sus receptores periféricos, ya sean de la presión, vibración, ya sea de los usos o fusos musculares, que también te da información de la propiocepción, ¿verdad? Ya, muy bien. Pues toda esa información que se recoge en los receptores pasa por los nervios, los nervios raquídeos, ¿verdad? Todos los nervios que hemos visto. Y esos nervios, ¿dónde hacen sinapsis? En su ganglio de la raíz dorsal, donde existen neuronas. ¿Qué tipo de neuronas están en el ganglio de la raíz dorsal? No. ¿Cuál? Ya, pero tipo de neurona. Histología. Ya, pseudomonopolar, ¿no? Pseudomonopolar se encuentra ese nivel. ¿Y esta a dónde se va? Hacia la médula por la raicilla posterior o anterior. Posterior, porque es aferente, chicos, sensitivo. En cambio, el anterior, ¿qué función tiene? Motora, eferente. Va por la raicilla posterior, hace sinapsis a nivel de las astas posteriores de la sustancia gris, con la laminación de Rexet, que ya conocen, ¿verdad? Y finalmente, esa información se va a ¿dónde? Al cordón posterior, en los fascículos de Gracilis y cuneiforme. ¿Qué más? Hace sinapsis ¿dónde? En los núcleos de Golgi Golgi, Burdach, que son los mismos nombres, ¿no? ¿Dónde? En el tectum del bulbo, acá hace sinapsis. ¿Y luego qué pasa? Sigue subiendo, se va al para luego subir, miren, sube. ¿Cómo se llama esta fibra que está decusando y que sale de los núcleos? Se va al tálamo. Ya, las falciformes internas, muy bien. Pero ¿cómo se llama todo ese tracto? Lemnisco medial. Muy bien. Es el famoso lemnisco medial. Por lo tanto, el lemnisco medial es la continuación de los fascículos de Golgi y Burdach. ¿Lo viste? ¿Y dónde termina esto? En el tálamo. Ya dijimos, ¿no? Tálamo. ¿Y es dónde lo pasa? A la corteza. Resumen de la vía lemniscal. ¿Y qué núcleo del tálamo? Acá está, miren. Ventral, posterolateral. ¿Ya está? ¿Se entiende hasta ahí más o menos? Sí. Ya, hagamos el cortecito, ya cortecitos rapidito nomás. Mire, chicos, si hacemos un corte transversal u horizontal a nivel del mesencéfalo, vamos a tener dos puntos de hacer corte. Uno, colículo superior, y el otro, colículo inferior. Esta es la morfología del colículo superior. Si cortas el mesencéfalo a nivel del colículo superior. Este, en cambio, es la morfología si cortas a nivel colículo inferior. ¿Cuál es tu punto guía para saber tú? Entonces, los colículos, ¿ya? ¿Qué características tenemos en el colículo superior? El núcleo rojo. Que aparecen los famosos núcleos Rojos. ¿En el inferior hay? No. Hay, ¿se encuentra?
Entonces, si les ponemos un alfiler a nivel del colículo inferior y les decimos qué núcleo se encuentra a ese nivel, ¿pondrán núcleo rojo? No. No, eso es jaladísimo, ¿no? Ahí sí, cero. Pregunten, Cero. no pongan eso, loco. Eso se encuentra a nivel del colículo superior. Ahí están los dos ojos, miren. Parece un osito, ¿no? Un osito Sí. marihuanero ahí. Ay, Sus orejitas, miren, sus sonriendo. tatuajes que la sustancia negra, sus ojos y acá su boquita, ¿no? Esperando la pipa, ¿no? La pipa. Ese es el acueducto mesencefálico. Si lo voltean es un osito, ¿no? Un osito. Un osito, un koala. Un perrito. Una rata, no sé lo que vean ahí. Pero vean eso. No es un Esperando osito. su pipa. Es la morfología de qué? De cuando haces el corte a nivel de colículo superior. Pero cuando es inferior ya se pierde un poco, ¿no? Ya se pierde. ¿Qué núcleo encontramos? Mira, acá hay una bolita. ¿Qué núcleo es este a nivel del colículo inferior? Fascículo Claro. lateral. ¿De quién? Longitudinal medial. Núcleo. Núcleo. Ah, del óculo motor. No. ¿No? Buena, ¿no? Buena chapada, ¿no? Hipogloso. Mira. No, y por eso No, no. Al eso nivel era del abajo, colículo ¿no? superior estamos acá en la línea media, por detrás de lo que es el núcleo rojo, encontramos el núcleo del óculo motor. ¿Pero dónde está? En el colículo superior, a la altura del colículo superior, ¿ya? En ese corte. Pero en este corte inferior, allí vamos a encontrar el núcleo del troclear, del cuarto. ¿Ya? Entonces se dan cuenta. Eso es importante. Miren, ahora vamos a ver acá. A ver. A ver, vea más o menos esta imagen, más o menos para que tengan una noción, ¿ya? Si ustedes visualizan esa región, los núcleos del óculo motor se encuentran en la parte alta y del troclear se encuentra en la parte baja, ¿ya? En la parte baja. Hay un núcleo sensitivo que abarca todo el tallo encefálico. ¿Cómo se llama el núcleo sensitivo que abarca todo el tallo encefálico? Sensitivo, todo el país encefálico. ¿Qué núcleo se encuentra en todo? En el mesencéfalo, en el puente y en el bulbo. ¿Han leído? ¿Trigémino? Acá también. Este se ve. Longitudinal medial. Fascículo El longitudinal medial. trigémino. Núcleo. Trigeminal. El trigémino, chicos, ¿ya? El trigémino. Miren, más tiene su largo. núcleo mesencefálico, tiene su núcleo continuo Continuo. y tiene su núcleo espinal, que va al bulbo y a la médula incluso. Es bien grande. No le había El visto trigémino como está en uno todo. solo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si te ponen un corte acá a nivel de los colículos, te dicen qué núcleo se encuentra acá. Núcleo rojo, sustancia negra, ¿qué más tienes? Núcleo Núcleo trigémino. motor y del Trigémino. trigémino. ¿Se dan cuenta? En cambio, acá en corte inferior, del trigémino y Y de acá los atrás, del troclear. troclear. ¿Se dan cuenta? Es más o menos para que tengan noción. El trigémino está prácticamente en todo, ¿no? Sí. En todo, con su núcleo mesencefálico, pontino y espinal. ¿Ya? ¿Está claro más o menos hasta ahí? Todos tienen información, ¿no? Pues miren, a ver, otra cosa más que quiero que sepan. A ver, el núcleo del óculo motor es un núcleo aislado, un solo núcleo. ¿Qué más tiene? ¿Qué núcleo más tiene el óculo motor? Accesorio de Ya, muy bien, el núcleo accesorio de Edinger-Westphal, que es un núcleo de tipo par. para Muy bien. Pues veamos acá, miren. Chicos, para que tengan una noción más o menos, existe también a nivel del tegmento una formación reticular, que es un conglomerado de sustancia gris. ¿Qué funciones tiene la sustancia reticular? ¿Alguien ha leído? La formación reticular. ¿Qué funciones tiene? Ay, arriba. ¿Cómo era? Chicos. Dolor. ¿Ahí? Tiene muchas funciones atribuidas, ¿ya? Entre ellas producir neurotransmisores. Por ejemplo, miren, ¿quién? La noradrenalina. ¿Quién está ahí? Miren. Locus ceruleus. Es uno de los núcleos del RAF. Son varios en realidad, son muchos, son miles. Oscuro, pálido, magno, continuo, mediano, dorsal, RAF, lineal, ventral, retrorubral, tegmental, ventral, negra, pars compacta, pars reticulada. Son varios. Incluso falta más tablas todavía. Es una pequeña tabla que he copiado. Son más. Pero para que vayan viendo, miren, las que producen dopamina, las que producen noradrenalina, las que producen serotonina, ¿no? Para que tengan noción. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué quiero más que entiendan ustedes? Que estos núcleos del RAFE tienen adicionalmente una función relacionada con ¿qué? Con el sueño y la vigilia. Significa que cuando estos núcleos del RAFE se activan, tú estás despierto. Cuando se desactivan, tú duermes. ¿Entienden? Pues imagínate que hay una lesión que afecta a los núcleos del RAFE.
¿Qué va a pasar? Coma. Coma, es parte de la fisiopatología del coma, ¿ya? Entonces, si eso, te para que golpean vayan ahí, entendiendo, ¿ya? te duermes. Entonces, hay más conceptos que tienen que leer, pero lo van a entender mejor en neurología. Ya, miren. Ah, tortura en neurología, ¿qué estarán pensando? Pues miren, chicos, es la parte fácil. Chicos, miren, para que más o menos entiendan cómo se distribuyen los núcleos a nivel de la médula espinal. A nivel medial, o sea, cerca de la línea media, se encuentran los núcleos motores. Y cerca, y más alejados, o sea, en la parte lateral, se encuentran los núcleos sensitivos. ¿Por qué? Embriología, porque al momento de que se forma el ventrículo, el cuarto ventrículo, desplaza la placa alar y lo vuelve más lateral. Ya, muy bien, muy bien. Es que en realidad es parte de la embriología, ¿no? Como dice vuestro compañero. ¿Cómo estaba la embriología? Todo venía del tubo neural, ¿verdad? A ver, no pinta ya. Todo venía del tubo neural. El más común que se hace, ¿no? Imagínense que es el tubo neural. Imagínense que es el tubo neural, ¿no? Que estaba derivando. Pues vimos ahí que tenía una placa basal y una placa alar, ¿se recuerda? Las placas basal y alar, ¿no? La alar, ¿qué función tenía? Sensitiva. Sensitiva. Y la basal, Motora. motora. De ahí también el derivado de la médula, ¿cierto? Asas anteriores, motoras, y asas posteriores, sensitivas. Ahora, imagínense que esto se abre como un libro. Lo cortamos acá y esto se viene para acá. Se abre como un libro. ¿Qué haríamos? ¿La parte sensitiva dónde se va? ¿Medial o lateral? Lateral. Lateral. Lo mismo pasa acá, pues. Es como si el tubo neural se hubiera abierto. Se hubiera abierto, si digamos de la línea media, se hubiera abierto como un libro. La parte, la placa alar, ¿dónde está? En el extremo lateral. Por lo tanto, todos los núcleos sensitivos, ¿dónde están? Laterales. En la porción lateral. Y los que están cerca de la línea media, ¿quiénes son? Motores. Los Motores. todos. ¿Se dan cuenta? Es solamente lógica. Si ustedes entienden embriología, y solamente abren el libro y ya está. Ahí van. En la línea media van a encontrar núcleos motores. En la línea lateral van a encontrar sensitivos. Por eso les decía acá, por ejemplo en este corte, el que está cerca de la línea media acá, que decía Motor. óculo, motor. Óculo. Y en la parte lateral, trigémino. Trigémino. ¿Se dan cuenta? Más o menos la distribución, porque medialmente están los motores. Ahí nomás viene la lógica. Entonces miren, los motores están en la línea media. ¿Quiénes son? El tercero, con su núcleo motor y su Edinger hueso. Abajo, ¿quién está? El troclear. A nivel potino, miren, otro núcleo motor. El troclear. ¿Quién está? Abducen. No, ya, muy bien. Acá primero este de acá. Trigémino. El trigémino, porque tiene una porción motora que va a inervar a quién es. A los A los músculos masticadores. masticadores, ¿se recuerda? Eso, acá nace. Luego viene el sexto, el séptimo, viene acá ese con su intermediario de Reisberg, también el séptimo con su parasimpático. Salival superior. Acá, claro, muy bien, el parasimpático que va a dar origen al intermediario de Reisberg, ¿quién es? El núcleo salivatorio superior. Y el salivatorio inferior al glosofaringio. ¿Se recuerdan esos dos nervios? El facial con su intermediario de Reisberg y luego con su cuerda del tímpano. ¿A dónde iba? A la glándula submaxilar y a la glándula sublingual. ¿Y qué producen las glándulas submaxilar y sublingual? Saliva. Entonces, ¿cómo le va a llamar núcleo? Salival. Salivatorio superior. Ya está. Y ese de acá abajo, ¿por qué se llama salivatorio inferior? Porque está abajo. ¿Por qué? Porque está abajo, ya muy bien. Ahí va a inervar a una glándula. ¿Qué glándula? Para Parótida. ¿Pero mediante qué nervio? Mediante el Glosofaringio. ¿Se recuerda? Sí. Que la parótida, su inervación parasimpática no era por el facial, era por el glosofaringio. glosofaringio. Por eso es que el salivatorio inferior le pertenece al glosofaringio. ¿Entienden? Yo ahí les dije que estudien cabeza y cuenta. ¿Qué núcleos más vamos a encontrar? Miren, este de acá, el anaranjado, ¿qué es? vago. Ah, Ah, no, tracto solitario. no, No, es el ambiguo. ambiguo, es un motor, decía, el tracto solitario no es motor, es aferente, es otra cosa. Pero este, miren, comparten 9, 10 y 11, lo que les decía, los mismos nervios que salen en el espacio retroolivar. ¿Se recuerdan el surco retroolivar? 9, 10 y 11. Los nervios que atraviesan el agujero yugular, en la parte nerviosa, ¿quiénes son? Vago, 9, sí, 10 sí, y 11. Los tres. ¿Y qué comparten? Al núcleo ambiguo. Los digo. Miren este de acá, ¿quién es este? El vago. El núcleo dorsal del vago. ¿Quién es este que está más adentro? El núcleo del tobloso. ¿Y quién es este que está acá abajo? La raíz espinal, el núcleo espinal de quién? El nervio accesorio. accesorio. Son todos motores.
motores. Y los sensitivos, acá sí están, miren, el tracto solitario, el trigémino y el vestíbulo coclear, que es un aferente de la audición. Ya está. Fácil, ¿no? Ya chicos, hasta ahí más o menos creo para que entiendan. Ya con esto más termino, a ver, miren rapidito ya para que veamos alguna muestra. Cuando hablemos de funciones, existe una función que es conocida como... A ver, acá está... No, esa no, esta, a ver. Ya, dos funciones les voy a enseñar, ¿eh? Los demás tienen que estudiar, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Miren, esta de acá, la eferente visceral general. Cuando escuchen ustedes eferente visceral general, ¿de qué se van a recordar? De los parasimpáticos. Miren, ¿quiénes son los parasimpáticos? Primero, ¿qué nervios son parasimpáticos? El tercero, séptimo, el noveno y el décimo. Tres estrellas del gol, ¿no? Cristiano del 7, Messi del 10, Paolo, ¿no? Paolo. Ya ahí 3 estrellas del gol, ya está. Muy bien. Entonces miren chicos, esos 4 nervios tienen núcleos parasimpáticos. Miren, núcleo dorsal del vago, el décimo, ahí es un núcleo parasimpático, el núcleo dorsal del vago. Salivatorio inferior, parasimpático, ¿de quién era? Hipogloso. ¿Hipogloso? No. Gloso faríngeo, chica. Salivatorio superior, ¿de quién es parasimpático? ¿Qué? Facial, muy bien. Y núcleo de Edinger-Westphal, ¿de quién es parasimpático? Oculomotor. Oculomotor. ¿Se dan cuenta? Ahí están los núcleos de los parasimpáticos. Y el otro, miren, a ver. Este de acá, el aferente visceral, falta acá un nombrecito. Especial. Miren, acá está, aferente visceral especial. ¿Quiénes son los aferentes viscerales especiales? ¿Cuál? 5, 7, 9, 10. Los aferentes viscerales 7, especiales. 9, ¿Qué dice? 10. Mira acá, ¿qué dice? Lean. Núcleo ¿Qué gustatorio. dice? ¿Qué dice? Gustatorio. Gustatorio. ¿Y eso está relacionado con quién? Con el tracto solitario. O sea, esa función gustativa, ¿dónde termina? En el tracto solitario. ¿Ya? Y para que se recuerden, miren, aferente visceral especial, ¿cómo se dice? AB, AB. Recuérdense cuando van a comer su pollito a la brasa, un pollito, un ave. Claro. Ya, AB, ¿qué función tiene? Gusto, Gustativa. gusto, chicos, gusto. ¿Y qué nervios controlan el gusto? Facial. 2 tercios a través de la lengua. Facial. Tercio posterior de la lengua. Gloso faríngeo. Raíz de la lengua. Vago. 3 nervios. Ahí están los aferentes viscerales especiales. Facial, gloso faríngeo y vago. Viene en vuestro examen, ¿no? El vago, la vallécula, vago. Inervación, vago. Vago. Esos 3 nervios son los que tienen función aferente visceral especial. ¿Y dónde termina? En el tracto. Tracto solitario. ¿Se dan cuenta? Pues más o menos. Chicos, los parasimpáticos, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran? A nivel craneal y a nivel sacro. Y a nivel torácico, No. ¿quién está? Simpático. Ya, simpático. Ya chicos, ahí nomás, ya no jalo.